La base aérea siempre ha sido considerada un lugar de prestigio, un lugar donde la élite de la Fuerza Aérea se encontraba, reuniendo técnicos, ingenieros y pilotos que eran respetados por sus habilidades y logros. Allí, era difícil para alguien tan sencillo como Marina Navas ser notada. Ella trabajaba como limpiadora y aunque formaba parte de la rutina diaria de todos, era fácilmente ignorada. Nadie sabía que, detrás de su apariencia simple y su uniforme de limpieza, se escondía una mente brillante, una mente que era responsable de uno de los mayores proyectos de aviación que la Fuerza Aérea ya había desarrollado. Cuando Marina se miraba en el espejo, apenas reconocía a la persona que veía. La joven que había comenzado su carrera con grandes sueños, como una prodigio de la ingeniería aeronáutica, ahora estaba en una posición que jamás había imaginado para sí misma. Pero no importaba cuánto intentara esconder el dolor de su pasado, el destino pronto la pondría de vuelta en el centro de todo. Marina había sido pasante en la base cuando aún era adolescente y todos la veían como una estrella en ascenso. Sus habilidades con la aerodinámica y la ingeniería eran tan excepcionales que impresionaban incluso a los ingenieros más experimentados de la base. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida de manera abrupta. Su hermano, Tomás, que también era piloto de pruebas, murió en un accidente durante un vuelo de prototipo. El informe oficial alegaba que la falla era técnica, sin explicaciones claras, y el caso fue archivado sin una investigación profunda. Tomás, que había sido tan talentoso y admirado por todos, fue rápidamente olvidado por la Fuerza Aérea. Pero Marina sabía que la verdad no era tan simple. Ella sabía que había algo mal con el proyecto del prototipo, algo que había sido cubierto. Después de la pérdida de su hermano, Marina no pudo lidiar con el dolor de la muerte y la falta de justicia. Abandonó la aviación y desapareció del escenario público, cambiando de identidad y rumbo en su vida. Cuando años después decidió regresar a la base, lo hizo bajo un nuevo nombre y con una nueva apariencia, pero con una misión clara: descubrir la verdad detrás de la muerte de Tomás. Y de alguna manera corregir el error que le había quitado tanto. Cuando Marina regresó a la base, la sensación de ser una extraña allí la consumía. La base ahora estaba inmersa en un nuevo proyecto, el RX, un prototipo que había atraído la atención de todos por la promesa de ser una gran innovación para la Fuerza Aérea. Sin embargo, algo llamó la atención de Marina tan pronto como entró en contacto con los planos del RX. Notó inmediatamente la semejanza con sus propios dibujos y proyectos del pasado. Sin embargo, había algo mal. La falla estructural que ella había diseñado en el prototipo anterior, la falla en el sistema de escape, estaba allí, de nuevo, sin ninguna corrección. Ella se quedó paralizada por un momento, tratando de procesar lo que estaba delante de sus ojos. La primera reacción fue la negación. ¿Cómo podía estar pasando esto de nuevo? ¿Sería posible que la base estuviera repitiendo los mismos errores sin aprender del pasado? El pensamiento la atormentaba, pero sabía que no podría hacer nada sin pruebas concretas. Ya no era la joven ingeniera prodigio que podía ser escuchada, sino la limpiadora invisible. La primera noche después de su regreso estuvo llena de angustia y reflexión. Sabía que estaba ante una decisión importante. O actuaba de forma estratégica e inteligente, o sería absorbida por el sistema como su hermano lo había sido. A pesar de todo el peso del dolor, Marina sentía que no podía ignorar lo que sabía. Necesitaba actuar, pero debía ser cautelosa. Nada podría hacerse sin pruebas claras. Fue durante el proceso de investigación silenciosa que Marina comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud de la corrupción dentro de la base. Al principio, pensó que tal vez estaba viendo una falla aislada, una falla técnica no corregida por un simple error humano.
Pero, a medida que fue revisando más documentos y escuchando conversaciones en pasillos y comedores, se dio cuenta de que había mucho más involucrado. La falla en el sistema de escape no había sido corregida de manera inadvertida, como ella inicialmente pensó. Era mucho más que eso. La falla había sido mantenida intencionalmente, oculta por aquellos que, aparentemente, estaban más interesados en mantener el proyecto RX funcionando que en garantizar la seguridad de los pilotos. Marina sintió un nudo apretado en su garganta cuando hizo este descubrimiento. Esas fallas que ella había diseñado en el pasado ahora estaban en juego, y por más que el RX fuera una innovación tecnológica, su construcción estaba destinada a un desastre inminente. El dolor de ver el trabajo de su hermano ser ignorado, de ver el sistema intentando borrar su memoria, la consumía por dentro. Pero sabía que no podía rendirse. La única forma de salvar las futuras vidas de otros pilotos sería encontrar una manera de exponer esto sin ser destruida en el proceso. El pensamiento de Tomás la guiaba, recordándole que la verdad ya no podía ser silenciada. Ella tenía el conocimiento, el coraje, y ahora, con la ayuda de Esteban Morales, un ingeniero más confiable que encontró, las piezas comenzaron a encajar. El apoyo de Esteban Morales fue crucial para Marina, que hasta entonces se había sentido sola en su búsqueda por la verdad. Esteban, aunque escéptico al principio, no tardó en darse cuenta de que Marina estaba en el camino correcto. Él no sabía toda la historia de Marina, ni lo que la motivaba a dedicarse tanto al RX, pero la confianza que ella transmitía y la evidencia de las fallas que ella había descubierto hicieron que se uniera a ella en la búsqueda de respuestas. Esteban, un ingeniero respetado dentro de la base, estaba convencido de que las fallas del RX podían poner vidas en riesgo. Juntos, comenzaron a mapear el historial del proyecto y descubrieron una serie de alteraciones en los planes originales que eran preocupantes. La falla estructural que había llevado a la muerte de Tomás estaba allí, oculta bajo una capa de modificaciones aparentemente inocentes. Lo que inicialmente parecía una revisión normal del proyecto resultó ser, en realidad, un intento de ocultar el error. Cuando Marina encontró un conjunto de informes confidenciales que confirmaban que la falla en el RX era de hecho una repetición del error que mató a Tomás, la realidad la golpeó con fuerza, pero al mismo tiempo sabía que no podía revelar esto de cualquier manera. La base y sus superiores estaban comprometidos demasiado para permitir que la verdad fuera divulgada sin una investigación interna. Marina y Esteban necesitaban ser aún más cautelosos. Con la documentación en mano, la única salida era involucrar a las autoridades superiores sin levantar sospechas. Cuando Marina finalmente tomó la decisión de actuar, sabía que el tiempo se estaba agotando. No podía esperar más, y cada día que pasaba sin que las fallas en el RX fueran corregidas significaba un riesgo mayor para la vida de los pilotos involucrados en el proyecto. La revelación de Marina no sería simple. Sabía que, si se apuraba, sería desacreditada como una simple limpiadora. Además, el sistema contra el que luchaba era vasto y tenía tentáculos en muchos aspectos de la base. La base estaba llena de influencias y relaciones de poder, y Rodrigo Varela, el piloto destacado y arrogante, era una pieza clave en este sistema. Marina lo observaba desde lejos, desconfiada de que él estuviera involucrado de alguna forma en la ocultación de las fallas del RX. Rodrigo, con su confianza inquebrantable y su ego inflado, se mostraba la figura perfecta para manipular la situación. Trataba a Marina con desprecio, siempre humillándola e ignorando su valor. Para él, ella era solo la chica de la limpieza, alguien sin importancia. Pero Marina no se dejó afectar. Sabía que no era
ese desprecio lo que la definiría, sino el coraje de exponer la verdad. Cuando la investigación interna finalmente comenzó, Marina se preparó para dar el siguiente paso. Ya no podía esperar más. Necesitaba actuar de manera decisiva antes de que fuera demasiado tarde. Pero una cosa era cierta: nada de esto sería posible sin el apoyo de Esteban. El ingeniero sabía que los descubrimientos de Marina eran un riesgo, pero también sabía que la única oportunidad de salvar el RX era corregir los errores. Ahora, juntos, comenzaron a planear cómo divulgar la información sin poner todo en peligro. Cuando Marina finalmente decidió hacer su revelación, sabía que sería un punto de no retorno. Ya había reunido las pruebas, ya sabía la extensión de la corrupción que involucraba la ocultación de las fallas en el RX, pero también sabía que no podría exponer todo de cualquier manera. No bastaba con simplemente ir hasta los superiores y contarles lo que había descubierto. Necesitaban ser convencidos, y más que eso, necesitaban creer en ella. El coraje que sentía creciendo dentro de sí misma era ahora el combustible necesario para este momento decisivo. Cuando la reunión ocurrió, donde se discutía la evolución del RX, Rodrigo Varela estaba presente, como siempre, hablando sobre las cualidades del proyecto con una seguridad que rozaba la arrogancia. La sala estaba llena de ingenieros y pilotos, todos observando al desarrollador del prototipo como si fuera el gran responsable de ese avance. Marina, sentada en un rincón, escuchó cada palabra de Rodrigo con una mezcla de rabia y desesperación. Él hablaba con tanto orgullo, como si nada hubiera ocurrido, como si la falla del proyecto fuera un asunto menor, como si nada hubiera pasado para que ella estuviera allí. Ese momento la hizo estallar internamente. Sabía que la única manera de marcar la diferencia era exponer la verdad. No importaba si sería aceptada o rechazada. Con un movimiento repentino se levantó. Las miradas de todos se volvieron hacia ella, pero no vaciló. Yo soy la verdadera autora del proyecto RX. Yo soy la ingeniera que creó el diseño original. Y ustedes ocultaron la falla que mató a mi hermano. Lo que ustedes están llamando innovación es en realidad un error repetido, dijo con una voz firme que cortó el aire como una cuchilla. La sala quedó en silencio absoluto. Rodrigo la miró con incredulidad, su expresión de confianza desmoronándose mientras sus palabras resonaban en el aire. Marina sabía que había hecho lo que tenía que hacer. No esperaba aplausos, no quería reconocimiento, quería que las personas supieran la verdad, y la verdad ahora estaba expuesta. La sala permaneció en un silencio desconcertante durante un largo momento después de las palabras de Marina. Las caras de los ingenieros, técnicos y pilotos estaban entre sorprendidas y desconfiadas. ¿Cómo alguien tan insignificante como Marina, una limpiadora, podría hacer tal acusación? Para ellos parecía un juego, un intento desesperado de llamar la atención. Pero Marina no estaba allí para explicarse o disculparse. Sabía que había preparado el terreno cuidadosamente, reuniendo suficientes pruebas para que su voz fuera escuchada. El RX, que todos veían como la próxima gran revolución de la Fuerza Aérea, era en realidad un recordatorio de los errores humanos y la negligencia que, en muchos casos, se ocultan por orgullo y por el deseo de mantener el statu quo. Rodrigo Varela, cuya arrogancia lo hacía incapaz de aceptar cualquier error, intentó inmediatamente desmentir a Marina, diciendo que ella no tenía suficiente conocimiento técnico para entender el proyecto. Intentó desacreditarla de la manera más cruel posible, ignorando el hecho de que, en realidad, ella estaba más cualificada que él. Pero Marina no se intimidó. Sabía que lo que importaba era la verdad, y ella tenía pruebas. Poco a poco, fue desmantelando el intento de Rodrigo de manipular la situación. Cuando él comenzó a exaltarse, ella sabía
que había alcanzado su objetivo. La base iba a ser obligada a mirar los errores que se habían cometido. Lo que era una simple acusación de una limpiadora, ahora se estaba convirtiendo en una cuestión imposible de ignorar. Marina sintió un escalofrío de satisfacción cuando la investigación interna fue iniciada inmediatamente. No solo era una victoria para ella, sino también para Tomás, su hermano. Ella ya no permitiría que su memoria fuera borrada o distorsionada. Había comenzado una guerra por la justicia y estaba decidida a luchar hasta el final. La investigación interna sobre el proyecto RX se desató de inmediato y pronto se extendió como un incendio dentro de la base. La presión era palpable. Mientras Marina seguía los desarrollos con una mezcla de ansiedad y alivio, sabía que aún quedaba mucho por hacer. La base, conocida por su reputación intachable, no quería admitir fallos, especialmente en un proyecto tan crucial. Pero, a medida que avanzaban los nuevos testimonios y cada nueva evidencia que surgía, Marina se sentía más cerca de finalmente revelar la verdad al mundo. Sabía que, a partir de ese momento, ya no habría marcha atrás. Ya no era una simple limpiadora. Ahora era una pieza clave en la resolución de un misterio que había sido mantenido en las sombras durante años. A medida que avanzaban las investigaciones, observaba con meticulosidad el comportamiento de sus superiores, todos tratando de proteger sus propios intereses. Marina sabía que Rodrigo estaba involucrado, pero había más que él. Había todo un sistema que se ocultaba tras la fachada de perfección. Las noches se volvieron largas mientras revisaba documentos, analizaba informes y conversaba con Esteban, quien poco a poco se convirtió en su aliado más confiable. Él entendía los riesgos que estaban corriendo, pero compartía con ella el deseo de hacer lo correcto. Sabían que la verdad no podía ser ignorada, y con su apoyo, Marina se sentía más fuerte cada día. Pero la presión aumentaba y sabía que, si no tenía cuidado, podría ser absorbida por la máquina que estaba tratando de exponer. Cuando los resultados de la investigación comenzaron a ser divulgados, Marina sintió una mezcla de satisfacción y aprensión. Cada informe que confirmaba sus descubrimientos la acercaba más a la victoria, pero también la acercaba a poner su vida en riesgo. Rodrigo Varela y otros miembros de la base intentaron defenderse, alegando que la falla era un error aislado, algo que no había sido identificado durante las pruebas. Pero Marina sabía que eso era una mentira. Tenía las pruebas de que el error no era aislado y que, además, el proyecto RX estaba siendo saboteado. Cada día que pasaba sin que la verdad fuera revelada era un día más cerca del desastre que podría suceder. Marina ya no se preocupaba por lo que los demás pensaran de ella. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque eso significara sacrificar su propia seguridad. Esteban, a su lado, compartía la misma convicción. Cuando finalmente llegó el día en que la verdad fue expuesta para toda la base, Marina ya no pudo ocultar la emoción. La revelación oficial de las fallas en el RX, la confirmación de que la falla en el sistema de escape nunca había sido corregida, fue un giro inesperado que nadie podría prever. Aquellos que estaban en la base tratando de proteger sus intereses finalmente fueron desenmascarados. A partir de ese momento, Marina se convirtió en un símbolo de coraje y justicia, pero para ella, la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento. Sabía que la verdadera justicia se había hecho, y eso era suficiente para ella. Ella ya había pagado el precio de la verdad, pero finalmente lo que parecía imposible de lograr había ocurrido. El RX fue reevaluado, el error fue corregido y la base reconoció que Marina, a pesar de ser una simple limpiadora a los ojos de muchos, era la verdadera heroína de esa historia. Después de la revelación, Marina experimentó una sensación de alivio, pero
también de soledad. La base aérea, que hasta poco tiempo atrás la trataba como una simple limpiadora, ahora comenzaba a ver en su vida una verdad compleja y dolorosa. Muchos la miraron con respeto, pero había algo en sus miradas que aún transmitía desconfianza. Después de todo, ¿cómo alguien tan insignificante como Marina, una empleada invisible, podría ser la clave para resolver un problema de tal magnitud? Pero Marina ya no se preocupaba por la aprobación de los demás. No quería estar en el centro de atención, y fue eso lo que logró con su valentía. La base aérea comenzaba a revisar sus propios valores, y el RX, el prototipo en el que todos habían depositado sus esperanzas, ahora sería reevaluado de manera cuidadosa, teniendo en cuenta las fallas que habían sido ignoradas. Para Marina, esto no fue un triunfo de vanidad. No le importaban los títulos ni el reconocimiento público. Lo que quería era que la memoria de su hermano fuera honrada y que más vidas no fueran perdidas debido a errores que podrían haberse evitado. Aunque los resultados de la investigación se divulgaron y el RX se corrigió, Marina aún sentía una punzada de tristeza. El tiempo que había perdido en silencio, el dolor de ver a su hermano olvidado, todo eso aún estaba en su corazón. Pero a medida que el RX se volvía más seguro, sabía que algo mucho más grande que ella misma había sido logrado. Las fallas del pasado se corrigieron, pero la memoria de lo ocurrido fue algo que jamás sería borrado. Rodrigo Varela, después de la revelación de Marina, fue apartado del proyecto RX y su carrera en la base comenzó a desmoronarse. Intentó defenderse, tratando de desacreditar a Marina, alegando que la acusación era infundada y que no tenía culpa de nada de lo que había sucedido. Pero la verdad ya estaba expuesta y el sistema de protección que él había cultivado a lo largo de los años se derrumbó ante la presión de las pruebas. Cuando la base finalmente reconoció que la falla en el sistema de escape había sido un error repetido, no corregido como debía, el proyecto RX fue reformulado y probado nuevamente. La aeronave, ahora revisada y corregida, comenzó a ser vista como un símbolo de superación. Marina no se quedó para acompañar los últimos detalles del RX. Su misión ya estaba cumplida, ya no sentía la necesidad de demostrar su valor. Durante los días que siguieron a la revelación, observó desde lejos, con una sonrisa discreta en su rostro, cómo la base aérea comenzaba a entender la lección que ella había intentado enseñar durante tanto tiempo. La lección de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre encontraría un camino para ser revelada. Y Marina, por más que hubiera sido invisible para muchos, fue la fuerza silenciosa que alteró el destino de ese proyecto y de muchos otros. Ahora sabía que la memoria de Tomás jamás sería borrada. La justicia que él no obtuvo en vida fue finalmente alcanzada gracias a su valentía, y eso era más de lo que ella podría haber esperado. La base, ahora reevaluando el RX, comenzó a darle a Marina el crédito que ella siempre mereció, pero eso nunca fue su objetivo. Lo que la motivaba era algo mucho más profundo que cualquier reconocimiento. Era la justicia para su hermano y para las futuras generaciones de pilotos que podrían estar en riesgo. Marina nunca había buscado la gloria, y no era la gloria lo que ella quería. Lo que buscaba era la verdad y la corrección de un error que, si no hubiera sido corregido, podría haber tenido consecuencias desastrosas. No necesitaba aplausos, pero era imposible no notar la diferencia que había hecho. Cuando comenzó a ser llamada para reuniones más importantes y a ser vista como una de las mayores expertas de la base, un sentimiento de respeto y reconocimiento, aunque tardío, comenzó a formarse dentro de ella. Recordaba cuando, años atrás, nadie siquiera sabía su nombre. De limpiadora a especialista en ingeniería aeronáutica,
El camino de Marina fue una escalada lenta, pero llena de dignidad. Esteban, su aliado, siempre estuvo a su lado, apoyándola y recordándole lo que su coraje e inteligencia realmente significaban. Aún así, Marina no se sentía cómoda con el reconocimiento público. La lucha había sido interna. Sabía lo que realmente valía, y sabía que su verdadera victoria estaba en la paz interior que finalmente conquistó. Había hecho lo correcto, y eso era suficiente. En los días siguientes, Marina reflexionó sobre el viaje que había recorrido. Sabía que el RX había sido corregido, pero también sabía que la base, por más que ahora le diera el respeto debido, nunca sería la misma para ella. Su vida había sido transformada por la fuerza de su decisión, pero ya no había vuelta atrás. Ya no sería vista de la misma manera. Los otros, que antes la ignoraban, ahora la miraban con una nueva admiración, pero Marina se sentía distante de ellos. Ya no le importaba la opinión de los demás. La soledad que la acompañaba desde la muerte de su hermano seguía existiendo, pero ahora entendía su propósito. La verdad había prevalecido y, aunque había un sentimiento de justicia, también había el dolor de una pérdida irreparable. La memoria de Tomás, su hermano, sería honrada, y Marina sabía que él sería recordado de la manera correcta. Incluso con los errores de la base corregidos, sabía que su lucha no solo estaba en la base, sino en la vida. Había hecho una diferencia donde nadie imaginaría que fuera posible. Ella, la limpiadora invisible, ahora era una heroína, silenciosa, sin alarde, pero con el orgullo de haber hecho lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. La base parecía ahora estar en un ciclo de transformación. Marina observaba desde lejos, sin involucrarse directamente, pero sentía un cierto consuelo al darse cuenta de que poco a poco la cultura de la base estaba cambiando. Los errores del pasado estaban siendo reconocidos y corregidos, y más pilotos estaban conscientes de las fallas del RX. Pero lo que más tocaba a Marina era saber que ella había sido una pieza clave en la reevaluación de un proyecto que podría haber causado más tragedias. Recordaba con claridad el dolor y la frustración que sintió cuando nadie creyó en ella al principio, cuando era solo la limpiadora y nadie siquiera se preocupaba por sus palabras o lo que tenía que decir. Hoy ya no sentía rabia. Sentía, sí, un cierto alivio por ver que la justicia finalmente había sido hecha, pero también un vacío, como si su misión estuviera concluida, pero la pérdida de su hermano jamás fuera borrada. Incluso ahora reconocida, Marina sabía que no encajaba en ese nuevo mundo de la base. El RX fue corregido, pero el dolor de perder a Tomás aún la acompañaba. La memoria de él, como una llama silenciosa en su corazón, era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Para Marina, el verdadero triunfo no estaba en la reparación de los errores del RX, sino en la manera en que fue capaz de reconstruir su propia identidad y su valentía, incluso después de todos esos años de dolor. Ella había sido capaz de enfrentar la base, el sistema y el propio miedo, y salir victoriosa. La última reunión en la que Marina participó estuvo marcada por una ceremonia simbólica, donde fue reconocida formalmente como parte fundamental de la reevaluación del RX. El momento fue significativo, pero Marina no sentía la necesidad de estar allí para ser aplaudida. No importaba cuánto la base hubiera cambiado, ella sabía que su verdadera conquista no estaba en ese escenario. La llamaron al frente y todas las miradas se centraron en ella, pero ella se mantuvo tranquila, como siempre había sido. Con una postura serena, agradeció a los que estuvieron a su lado durante la investigación, mencionando a Esteban y algunos otros ingenieros que también ayudaron a corregir el proyecto. No mencionó a sí misma como la heroína de la historia, porque sabía que su trabajo
No era buscar reconocimiento. Sintió una ligera satisfacción, una sensación de haber cumplido su misión. Cuando terminó la reunión, Marina se retiró sin alarde, como siempre lo hizo. Sabía que su verdadera victoria no estaba en la admiración de los demás, sino en la verdad que finalmente salió a la luz. El RX, ahora seguro y reevaluado, haría que las futuras misiones fueran más seguras para los pilotos. Pero para ella, la verdadera seguridad estaba en saber que la memoria de Tomás sería preservada y que él no sería más una víctima olvidada por la historia. La paz que tanto buscaba no vino con aplausos, sino con el simple hecho de haber hecho lo correcto, incluso a un costo personal elevado. Aunque el reconocimiento de la base fue un paso importante, Marina sabía que la verdadera paz venía de un lugar más profundo. Durante los días que siguieron a la revelación y a la corrección del RX, se sintió como si estuviera en un proceso de recuperación. No era la recuperación de un trauma físico, sino de la reconstrucción de su propia identidad. La mujer que antes se escondía detrás de un uniforme de limpiadora ahora era reconocida como una ingeniera respetada. Sin embargo, nunca permitió que esto le subiera a la cabeza. Para Marina, la recompensa no era la posición destacada, sino el impacto que su verdad tuvo en el futuro de la base y en la vida de otros pilotos. Cada vez que pasaba por los pasillos, ahora llenos de miradas de respeto, sentía que una discreta sonrisa aparecía en su rostro. Había cambiado, pero no era la fama lo que buscaba. Lo que quería era la certeza de que Tomás sería recordado correctamente, que su hermano no moriría en vano, como parte de un error que fue escondido por las conveniencias de un sistema falaz. Y fue eso lo que Marina conquistó, la justicia. Aunque los demás no lograron ver la profundidad de lo que hizo, ella sabía. Cada pedazo de la historia que reconstruía, cada prueba que entregaba, era una pieza más del rompecabezas que había armado durante todos esos años, con paciencia y resiliencia. Sabía que la verdad no podía ser ignorada más, y lo más importante, ella había sido la voz de esa verdad. La quietud de la vida de Marina, después de tantos años de caos y lucha, fue algo que aprendió a apreciar. No esperaba que la base cambiara de la noche a la mañana, ni que todos los problemas de la aviación se resolvieran de una vez. El RX ahora era un modelo de seguridad, pero el viaje de Marina fue más que un simple resultado técnico. No tenía un deseo insaciable de fama o reconocimiento. Siempre supo que la justicia que buscaba no dependía de la aceptación de los demás, sino de la verdad en sí misma. Lo que quería, más que cualquier título o aplauso, era poder vivir en paz, sabiendo que había hecho su parte. Al final de cuentas, el mayor logro de Marina no estaba en ser vista por los demás, sino en poder lidiar con los fantasmas del pasado y encontrar una manera de transformarlos en algo positivo. Había sido una heroína, no porque quisiera serlo, sino porque la verdad que llevaba consigo era más poderosa que cualquier expectativa social. Con el tiempo dejó la base atrás, no con un sentimiento de despedida, sino de cierre. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Ya sabía quién era. Y, al mirar atrás, a los pasillos de la base donde un día fue invisible, Marina sintió una sensación de orgullo silencioso. El RX sería seguro, los pilotos serían protegidos, y el legado de Tomás, finalmente, sería respetado. Para ella, eso era suficiente. El verdadero triunfo no estaba en la lucha externa, sino en el poder de la verdad, que al final siempre encontrará su camino. Cuando Marina se alejó de la base, no fue con la sensación de derrota, sino con la comprensión de que su misión había sido cumplida. Había superado las adversidades, desafiado el sistema y sacado a la luz verdades que habían estado ocultas por años.
A diferencia de muchos que esperaban una despedida dramática, ella simplemente se alejó en silencio, como siempre fue su naturaleza. El mundo de la aviación y la base nunca más sería el mismo. Los cambios que ayudó a implementar quedarían allí para siempre, moldeando la forma en que los pilotos e ingenieros abordarían la seguridad en los proyectos. Sin embargo, Marina sabía que las victorias más importantes no son las que nos colocan en el centro de atención, sino las que impactan las vidas de manera profunda y silenciosa. A lo largo de los años, la memoria de Tomás fue mantenida viva, no solo por el dolor de la pérdida, sino por la lucha que Marina libró en su honor. Él se convertiría en un símbolo de todo lo que fue errado, pero también de todo lo que se corrigió. Marina, con su sabiduría silenciosa, sabía que el verdadero reconocimiento venía de la paz interior y del sentimiento de deber cumplido. Y al mirar atrás, sintió que su viaje, aunque difícil, la había llevado a un lugar de sanación. No solo para ella, sino para muchos que algún día podrían haber sido víctimas de los mismos errores que Tomás. Sin embargo, incluso con todo ese sentimiento de cierre, Marina sabía que su viaje no terminaba allí. Podría haberse alejado de la base y seguir un nuevo camino, pero la verdad que llevaba consigo aún necesitaba ser compartida con el mundo, no para jactarse, sino para asegurarse de que las lecciones aprendidas no fueran olvidadas. Comenzó a escribir lentamente sobre su experiencia, sobre las fallas en el RX, sobre el dolor de perder a su hermano y sobre la lucha incansable por la justicia. Marina sabía que el mundo necesitaba saber que incluso la persona más invisible, la más desconsiderada, tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Escribía no con el objetivo de volverse famosa, sino para asegurarse de que su hermano fuera recordado correctamente y que nadie más tuviera que pasar por el mismo dolor y sufrimiento que ella. Su trabajo en la base no sería el fin de la historia, sino el comienzo de un legado de conciencia. Cuando finalmente terminó el libro que comenzó a escribir, Marina sintió que había cumplido otra misión. Ahora tenía el control sobre su propia historia. Y al mirar al futuro, sabía que aunque el camino fuera impredecible, seguiría luchando por la justicia, por lo que era correcto y por el legado de Tomás, que nunca más sería olvidado. Marina sabía que, al escribir, estaba creando más que un relato personal. Estaba dejando un testimonio que podría, de alguna manera, inspirar a otros a seguir sus propios caminos, a luchar por lo que creen, incluso cuando el mundo a su alrededor intenta desacreditarlos. La lucha por la verdad y la justicia, aunque silenciosa, era más poderosa que cualquier gloria efímera. La base había cambiado, pero Marina sabía que su verdadera misión nunca fue ser aceptada o reconocida, sino sacar a la luz aquello que estaba siendo oculto. El libro que escribió no era solo una historia de superación, sino un llamado a la acción para aquellos que, como ella, un día se sintieron invisibles. No era una heroína de capa y espada, sino una mujer común que hizo lo extraordinario al ser fiel a sí misma y a lo que creía. Sabía que el impacto de su lucha no sería medido por medallas o homenajes, sino por el legado que dejaría en cada vida que tocó. Durante los años que trabajó en la base, hizo amigos y enemigos, pero lo más importante fue que había conquistado la verdad, y sin quererlo se convirtió en una heroína en el proceso. La memoria de Tomás, su hermano, a quien tanto amaba, seguiría siendo recordada, no como una víctima, sino como alguien que inspiró el cambio. No había más espacio para arrepentimientos. Lo que hizo, finalmente, fue suficiente. Cuando Marina terminó de escribir el libro, lo guardó en un sobre sencillo y, sin hacer ruido, envió una copia a la misma base donde todo había comenzado. Era una forma simbólica de concluir el ciclo,
pero también de recordarles a todos que la verdad había sido revelada y que, por más que el sistema tratara de ocultarla, siempre encontraría un camino. Ya no había nada más que esconder. Sabía que el RX, ahora revisado y seguro, salvaría vidas. Pero el mayor logro de Marina fue el reconocimiento de su propia fuerza. Había enfrentado el sistema, desafiado a aquellos que la subestimaron y al final hizo lo que parecía imposible. Expuso la verdad, corrigió el error y garantizó que el legado de su hermano fuera finalmente honrado. Cuando el sobre con el libro llegó a la base, no hubo una gran ceremonia ni reconocimiento formal. Pero Marina sabía que en el momento en que alguien leyera esas páginas, la memoria de Tomás sería preservada y ella podría por fin descansar. No necesitaba aplausos porque sabía que, por más discreta que fuera su victoria, había logrado algo mucho más grande que cualquier premio o homenaje. Había sacado a la luz la verdad, y eso, para ella, era el mayor premio de todos. La llegada de la verdad a la base fue como una explosión silenciosa. No hubo grandes anuncios o discursos, pero el mensaje de Marina, inmortalizado en las páginas de su libro, resonó en cada rincón del lugar. La base, con su fachada de perfección, ya no podría ignorar los errores cometidos. Cuando el libro fue leído, muchos comenzaron a entender el peso de las palabras de Marina. El RX ya no era solo un prototipo, representaba un recordatorio de las fallas humanas y la negligencia que en muchos casos son ocultadas por el orgullo y el deseo de mantener el statu quo. Marina sabía que su nombre, ahora escrito en las páginas del libro, jamás sería olvidado. Pero para ella no era ese tipo de reconocimiento lo que importaba. Lo que importaba era la transformación interna que sintió al exponer la verdad y así garantizar que las futuras generaciones de pilotos estuvieran más seguras. Aunque la base había corregido sus errores, Marina sabía que nada podría borrar el dolor de su hermano. Tomás seguiría siendo una víctima silenciosa para muchos, pero para Marina, él sería siempre un símbolo de coraje y resistencia. Y, ahora, con la base finalmente consciente del error que había cometido, sintió que su lucha, su dolor, tenía un propósito mayor. Ya no estaba sola en su jornada. Ahora la verdad que llevaba consigo sería compartida, no solo con la base, sino con el mundo, a través de su libro. El impacto de Marina no se limitó solo a la base aérea. Su historia de lucha y perseverancia comenzó a expandirse. Cuando el libro fue distribuido a otros sectores de la Fuerza Aérea y más allá, más y más personas comenzaron a inspirarse en ella. Su coraje se transformó en un ejemplo de resistencia para aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles o desconsiderados. No necesitaba grandes ceremonias, pero poco a poco los verdaderos héroes de la historia comenzaron a ser reconocidos. Aquellos que, en silencio, lucharon por justicia, sin esperar reconocimiento, solo por lo que era correcto. Para Marina, ese reconocimiento no fue algo que ella buscó, sino algo que simplemente sucedió como resultado de sus acciones. Sabía que había tocado muchas vidas con su historia, pero, más importante, aún sabía que su trabajo no había sido en vano. El RX, ahora reevaluado, salvaría vidas y evitaría que más tragedias sucedieran. Y eso, para ella, valía más que cualquier premio o celebración pública. El legado de Tomás ya no era el de una víctima olvidada, sino el de un hombre cuyo nombre estaba entrelazado con el cambio, con la búsqueda de la justicia. Marina, en su viaje de redención, encontró la paz que tanto buscaba. El sistema que intentó borrarla a ella y a su hermano, finalmente, fue desmantelado. Ahora ella era una mujer que enfrentó todo y ganó. Cuando Marina finalmente dejó la base, fue con un sentimiento de completitud, pero también con una tranquila soledad.
Sabía que su viaje había sido significativo, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. El reconocimiento por su lucha no vino con aplausos o celebraciones, sino con un cambio real en el sistema y en la forma en que la base trataba sus proyectos y sus fallas. La historia de Tomás, su hermano, ahora no era más una memoria borrada o ignorada, sino un recordatorio vivo de que el error podría ser corregido y que, incluso en el dolor, la verdad siempre encontraría un camino. Marina sabía que el RX sería, desde ahora, un modelo más seguro para todos, pero la mayor transformación estaba dentro de ella. Al mirar atrás, a la base donde todo comenzó, sabía que había cumplido su misión. Ya no era la limpiadora invisible, sino la mujer que se atrevió a desafiar el sistema y, con coraje, expuso las fallas que estaban escondidas. Su viaje no fue sobre buscar fama o reconocimiento, sino sobre hacer lo que era correcto, incluso cuando el camino era arduo y lleno de obstáculos. Y, mientras avanzaba, sabía que su misión había sido cumplida.